Pues buenas tardes, buenas noches o donde quiera que estén, le corresponda. Un hola. Bienvenidos todos, Buruhim Habaim, que aprendí esta palabra en hebreo que significa bienvenidos, compañeros. Y bueno, damos paso a la doctora Ruth Cobo, que hoy nos va a dar la segunda parte de depresión emocional y Kabbalah. Así que yo estaba esperando ansiosa esta segunda parte. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y ahora cuando tú quieras, Ruth, puedes empezar. Bueno, siempre dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da, especialmente la vida, la salud. Gracias también, Inés, por tu invitación y a todas las personas que están presentes. También muchas gracias. Recordando, la semana anterior hablamos de la Cábala y de la depresión y habíamos visto los diferentes tipos de depresión que existen, entre esos las depresiones larvadas, que son las más difíciles de verlas, de mirarlas muchas veces. Bueno, empezábamos a hablar de la psicología en general, cómo se le está tratando ahora, cómo se la trata desde los diversos establecimientos universitarios en el mundo entero. La psicología es una rama de lo que se llaman las ciencias humanas en algunos países, en otros las ciencias médicas o sociales, pero en realidad se limita en definitiva al estudio de la mente, y el hacer de los psicólogos es prácticamente dividido ahora entre las evaluaciones de personalidad para llegar a un diagnóstico, y muy pocos psicólogos hay que se llaman tratantes o psicoterapeutas, los que realmente van a trabajar con la terapia. En psicología, como su nombre lo indica, psiquis quiere decir alma, pero recapitulando rápidamente y lamentándonos de que en la actualidad la modernidad le pone a la psiquis como una palabra, pero no como lo que es en realidad, no como lo que estudia, que es el alma. Entonces, en asuntos de alma, hemos avanzado casi nada desde los tiempos de los sabios, o desde los tiempos en donde aparecieron, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto con tanta sabiduría, que es la que estudiamos ahora en la Cábala. Y ha avanzado mucho la tecnología, el ser humano, pero no ha avanzado en el alma. Entonces, con esta breve recapitulación, seguimos entendiendo que la psicología del misticismo judío busca el sentido real de la existencia, que es el encuentro y la comprensión del infinito, que produce automáticamente el aumento permanente de nuestros niveles de conciencia a través de la comprensión del árbol de la vida. Al hablar del infinito, nosotros estamos refiriéndonos a que somos una parte de ese infinito, es decir, nuestra existencia en cuanto al cuerpo físico obedece a la composición que todos conocemos dentro del vientre de la madre, pero la composición espiritual es la que obedece en nosotros justamente a esa comprensión del infinito. Y nos acercamos realmente a entender la psicología en la Cábala a través de las dimensiones o manifestaciones de las sefirot dentro del árbol de la vida. Entonces vamos a ver que la ciencia explica el funcionamiento del universo. La Cábala explica el sentido por el que funciona de ese modo el universo. Estamos acostumbrados, como en la ciencia, a explicar las cosas, pero la Cábala siempre nos va a llevar a un sentido muchísimo más elevado, y que es, como en este ejemplo, a buscar la función de lo que sea, en este caso es del universo. La psicología del misticismo judío entonces va a entender la conducta humana más allá de las doctrinas de estudio actuales, que se centran en la investigación de la mente y de sus alteraciones, la observación de lo social y sus connotaciones ambientales y familiares, el análisis de la personalidad en base a test. Al hablar de psicología, estamos hablando de algo muchísimo más amplio y totalmente importante, que justamente es querer hacerle revivir al alma esa sustancia de la que estamos formados absolutamente todos. El misticismo judío abarca todas las perspectivas dimensionales para una comprensión superior del yo. Es decir, nos vamos a preguntar luego qué somos, para qué estamos aquí, pero realmente esa pregunta tiene que tener una respuesta desde nuestra parte más íntima o desde nuestra parte más elevada, a medida de la que todos tenemos.
Con la modernidad, entonces, la psiquis se la reduce de una manera muy fuerte al concepto de la mente, como estamos diciendo. Pero es interesante, ya en la psicología del misticismo judío, nosotros nos preguntamos, detrás de mi yo, ¿qué hay? O sea, ¿quién soy? ¿Qué soy yo? Y vamos a entender que, como habíamos ya dicho, ese yo es un elemento constitutivo del infinito. Es decir, si sumamos nosotros entre la humanidad todos los yoes que tenemos, vamos a hacer una porción de alguna manera visible, en un término así como didáctico, que va a formar parte importante del infinito. Entonces no podemos nosotros cada vez irle más anulando al yo o irle más negando al yo. Entonces, la emanación divina forma la base de la creación. Nosotros nos podemos preguntar, ¿y qué somos? ¿De dónde aparecemos? Y la Cábala nos da a entender que realmente estamos emanados en porciones muy superiores de lo que para nuestro entender será el infinito, o de lo que será el hombre primitivo, el Adán Kadmón, y ahí estudiaremos los Parsufín, los rostros divinos, y de alguna manera iremos entendiendo desde dónde está esa procedencia de nuestra alma. Entonces, como para ir entendiendo qué es una sefirá, uno de los más grandes cabalistas, Aryeh Kaplan, nos va a ir diciendo, yo solamente como ejemplo les pongo acá, la raíz de la palabra sefirá, qué extensa es esa raíz. Y así lo hermoso de la Cábala también es ir analizando palabra por palabra para ir tomando realmente un sentido infinitamente ilimitado, inclusive de lo que es el lenguaje. Sefer es una parte de la raíz de sefirá que significa libro, texto o letra. Entonces, vamos a analizar cada una de estas palabras. Solamente en la letra vamos a detenernos para escribir volúmenes enteros. También viene de Sefar, de número, de cifra, Sipur, que quiere decir narración, comunicación. Entonces, solamente aquí para empezar tenemos la estructura de una sola palabra, que es la sefirá, que ya nos está dando una ampliación inmensamente grande en nuestra psiquis, en nuestra mente. También al hablar de número ya estamos hablando de cantidad, al hablar de letra estamos hablando de cualidad, al hablar de texto estamos hablando de comunicación, a la vez que estamos hablando de lo que es el espacio, de lo que es el tiempo, de lo que estaría como entendiéndose el espíritu. Dentro de las sefirás tenemos las dimensiones, o prácticamente una sefirot es una dimensión, y esta va a tener un espacio. Ese espacio se va a llamar el cli. ¿Qué es un cli? Es como para entender un recipiente que va a recibir la energía de la luz. ¿Qué es la luz? Vamos a ir entendiendo, es la comprensión, es esa capacidad que tenemos de intuir las cosas, de razonarlas y de conocerlas. Entonces, la cantidad de luz o de or que va a llegar a un cli, que en definitiva el cli somos nosotros, va a depender de la calidad del cli, la calidad de or o la cantidad de or que ese cli sea capaz de recibir. Es decir, si me voy a una cascada llevando un vaso para coger agua, no voy a poder, porque la fuerza de la cascada me va a empujar lejos, ¿no? Si voy a una cascada, tengo que llevar un recipiente lo suficientemente fuerte, grande, amplio, como para poder recibir algo del agua de la cascada. Entonces es más o menos así esa comparación entre la fracción que vamos siendo nosotros y lo que vamos a ir recibiendo. Y aquí hay algo muy importante, que es la luz, que va tomando diferentes nombres como para irla entendiendo y comprendiendo. Hay varios tipos de or, pero hay uno que lo he puesto aquí por razones de tiempo, no he puesto todos. El or Joser en realidad es una luz que baja y que nosotros la vamos a recibir. Nosotros estamos en Malhut, que es la primera sefirot empezando desde abajo.
Y es tan importante que el aumento que nosotros podamos tener estando aquí en Malhut va a repercutir directamente en Jogma, es decir, la luz que recibimos en Malhut o la luz que las Sefirot reciben en Malhut van a influir directamente para que las Sefirot en estados superiores, en otros estados de conciencia, realmente se agranden. Es decir, Jogma no se agranda por la luz que recibe de Keter, que está arriba, sino que Jogma se agranda por la luz que recibe desde Malhut. Eso es algo muy importante. Aquí sé que hay personas nuevas y como para que nos entiendan, es que si nosotros abrimos nuestra comprensión, y para abrir la comprensión está la determinación que tenemos, la voluntad que cada ser humano tiene. Tenemos esa voluntad de recibir la luz del infinito. Entonces nos estamos convirtiendo en un cli o en un receptor que va a agrandar en sí mismo su cli, y eso va a ayudar infinitamente a todas sus funciones en los diferentes estados de conciencia, y eso va a repercutir arriba hacia el infinito también, de una manera que vaya sanando, digamos así, porciones del universo. Es decir, alguien que sana en Malhut, su sanación influye y afecta a una porción del universo. Cuando el yo puede percibirse vinculado al entorno y ser parte de la realidad, su conciencia se transforma en un nivel de conciencia superior. Es decir, es un yo que está trascendiendo, aunque en sí mismo todavía no lo sepa. Es decir, es esa sed que va teniendo la persona de entender lo sagrado, y ya le está haciendo trascender, aunque la persona no se dé cuenta. El árbol de la vida, en definitiva, es algo que está expuesto en la Biblia. Prácticamente el árbol de la vida es nuestra alma. Entonces, está formado por diferentes sefirot, y estas sefirot, a su vez, van a estar en un equilibrio y en un desequilibrio. Van a estar fluctuando como una pelota cuando da botes, ¿no? No ganamos nada con que una pelota esté quieta. La pelota tiene que ir boteando, pero dentro de un espacio de onda. Entonces, más o menos así las sefirot van a estar entre digamos, derecha, izquierda, entre el error y el no error. El problema es cuando se salen demasiado hacia uno de los lados. Entonces, por eso es que se dice que deben estar en equilibrio, y cuando están en equilibrio logramos encontrar realmente la salud para el alma, que a su vez, cuando el alma está sana, el cuerpo físico también va a estar sano. Es cierto que viene el envejecimiento, es cierto que va a venir la muerte, pero la persona que lucha por sanar su alma, por limpiar su alma, el cuerpo físico es la extensión del alma. Entonces, por ende, el cuerpo físico también va a tender a estar sano. En estas dimensiones representan una energía que se encuentra completamente en todo el universo, a la vez que en la constitución microbiológica, psicofisiológica, anatómica, embriológica humana. Es decir, esta misma composición del árbol de la vida que está en el cosmos, que es cosmogónica, también está dentro de nosotros, y está dentro de nosotros a nivel micro, en el funcionamiento celular, puede estar en el funcionamiento ya de los órganos, de los aparatos y de los sistemas. Es decir, nosotros mismos en la totalidad que somos un árbol de la vida. El sufrimiento es innecesario muchas veces. ¿Y por qué es innecesario ese sufrimiento? Porque nosotros sufrimos cuando no podemos mirar justamente este árbol de la vida del que estamos hablando. Este árbol de la vida es como un mapa, y pongo el ejemplo de que si yo viajo a un país extranjero y no conozco nada, no conozco el idioma, me guío por un mapa, entonces voy a llegar a donde yo necesite llegar y no me voy a perder, no voy a entrar en ese sufrimiento o en ese estado de, imaginémonos una persona sola y perdida en una ciudad. Adelante. Ya. Bueno, entonces vamos a empezar por Malhut, que es la Sefirot que está abajo, y vamos a ir subiendo en relación dimensional.
Me gustó empezar con esta frase que dice, en la profundidad del alma humana, la voz de Dios invoca constantemente. Y bueno. Ya están haciéndonos este tipo de cosas. Ana, por favor, tu micrófono. Gracias. ¿Sí pasó? Sí, sí, perfecto. En Malhud Malhud también es conocida como el reino. Es en donde habitamos, es en donde estamos con cuerpo físico, es la Sefirot en donde existe la separatividad y es nuestro trabajo también en medio de la separatividad ir entendiendo lo que significa la unidad. Entonces ahí va a venir muchas cosas como es la tolerancia, la comprensión al otro, la ayuda, muchísimas cosas. Malhud resumiría con este salmo, el Salmo 128:2, que dice, comerás del trabajo de tus manos y dichoso serás y te irá bien. Aquí se materializa la energía en todas sus formas. Una manzana es una energía condensada. Todo lo que nosotros tenemos como alimento es energía, una planta, un pétalo. Realmente son formas, son colores que están materializando la energía. Nosotros somos energía un tanto más condensada, energía con una forma. Tenemos la forma física, pero realmente interiormente no podemos saber lo que somos. Y dentro de ese lo que somos, vamos a ir estudiando que hay sefirot, que vamos a ir subiendo en donde, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo emocional se va a manifestar y cómo para poder ir sanando nuestras emociones es súper importante lo que yo les hablaba de entender este árbol de la vida, que prácticamente este es un mapa que nos ayuda mucho para ir superando nuestras confusiones personales, nuestros desatinos, para ir entendiendo en qué esfera están las emociones que muchas veces nos hacen la vida cuadritos y para empezar a adentrarnos realmente en la vida y empezar a sentir que la vida es ese regalo, es esa maravilla, es ese algo impredecible que vamos sintiendo, pero realmente tenemos que irlo sintiendo como es decir, desde la alegría, desde la creatividad, desde la paz, desde la armonía. Y por eso es que vamos a ver la clipod, o sea, lo que daña en Malhud, lo que hay que ir corrigiendo en Malhud, para que este reino de la tierra que habitamos no sea lo que aparenta ser últimamente en estos últimos años, como un lugar en donde nadie quiere estar. Entonces todo va a depender de nosotros, cómo vamos construyendo este reino, cómo vamos reconstruyéndonos a nosotros mismos y cómo vamos saliendo de situaciones que nos pueden mantener la vida en un total agobio. En Malhud, así como existe el nacer, existe el morir. Nace el cuerpo físico y muere el cuerpo físico. Pero esa muerte también nos hace entender que es relativa a la acumulación de bienes materiales desmedidamente, porque hay personas, y porque si es que analizamos cómo va el mundo, las grandes guerras y los grandes problemas políticos, geopolíticos, en gran parte se dan por la acumulación de bienes materiales desmedidamente. Esa entonces es una de las cosas que hay que corregir en Malhud, porque no es eso todo Malhud, ni estamos para recolectar bienes en la vida solamente, sino que estamos para realmente hacer que nuestra conciencia ascienda y vuelva al origen del cual salió. Entonces, esta frase me encanta y dice, la materia se santifica en las virtudes de Malhud. Si la materia realmente es tan importante, pero tiene que ser bien utilizada. La tierra provee tanto y nos da tanto en todo sentido, pero hay zonas geográficas en donde la gente se muere de hambre, por ejemplo. Entonces ya no es culpa del reino, ya no es culpa del Malhud, sino es cómo estamos actuando y cómo estamos usando esa energía que nos está llegando.
La materia sirve para desarrollar con ella la rectificación de faltas y errores y ser feliz con la porción que uno tiene. ¿Cuándo empieza en la gente los problemas? Cuando quiere más de lo que tiene. Y muchas veces quiere más de lo que realmente necesita. Porque aquí cabe decir, si a las aves del cielo, que no trabajan ni hilan, el Padre de los cielos jamás les deja morir del hambre, ¿cuánto más a vosotros, personas de poca fe? Entonces, los males en Malhut justamente son los del materialismo, el utilizar la materia para acumular bienes y para acumular un poder que quiere doblegar al otro. Es decir, ahí está ya la separatividad. Entonces, en Malhut también la midá o la virtud es alcanzar la conciencia de que puedo ayudar a muchos con lo poco que yo tengo. Es decir, si todos pusiéramos un granito de arena y pusiéramos en práctica estos principios desde la Cábala, realmente el reino sería un espacio diferente a como es ahora. Malhut tiene que ver con el proceso de encarnación, es decir, bueno, nada es al azar. En un día se diseñó en el universo que Inés y Ruth íbamos a nacer, Inés en España, Ruth en el Ecuador y en la fecha X, ¿no? O sea, estaba en ese diseño perfecto todo contemplado. Hay una conexión con la vida en sí, con el cuerpo, con el trabajo, con la ganancia, con la economía, con la pérdida, con lo que me llena, con lo que me satisface, con lo que no soporto, con la vacuidad. En definitiva, con el mundo, con mi mundo, con lo que me he creado, con lo que quiero crearme y no puedo, con lo que me frustra, bueno, con tantísimas cosas. Y va a depender de esas cosas que yo vea dentro de mí cómo se va distorsionando. Y esa distorsión es lo que va a hacer que el cuerpo enferme o que la psiquis enferme. Entonces, dentro de las enfermedades de la psiquis son muchas y estamos viendo apenas una que es muy común en el mundo entero y que son las depresiones. Entonces, en Malhut caben estas preguntas. ¿Soy feliz realmente haciendo lo que hago? ¿O soy infeliz y me siento postergado? Yo trabajo por obligación, porque tengo la obligación de atender una familia o porque realmente mi trabajo me está permitiendo ser feliz y crecer y en mi trabajo aporto lo mejor que yo soy y lo mejor que yo tengo. Entonces, si es que hay gente que se va al trabajo y sale sintiéndose pero súper mal cada día, todos los días, por más que tenga un sueldo realmente grandemente significativo, poco a poco está mermando su vida, está mermando su alegría, está mermando realmente su hecho de existir. Entonces, son estos dos problemas que uno tiene que ir empatando y que tiene que ir haciéndose una pregunta, que es la pregunta que yo les lanzo ahora, pero que es una pregunta que vamos a irla sintiendo hasta el final de esta plática. ¿Y es a qué vine? ¿Para qué he venido? Perdona, hay un pequeño ruido de fondo que parece ser que es tuyo. Acerca más al micrófono si eres tan amable. Y estás ya en 20 minutos de la primera parte. Bueno, vamos a correr. No sé si es esa búsqueda exagerada de situaciones materiales en Malhut la que realmente ya va a ser la base también para las patologías emocionales que se van a ir dando. No es la vida esclavizarnos en la materia, es disfrutar la materia en Malhut. Ahora en Yesod, Yesod tiene que ver, realmente es una sefirot tan importante y es la segunda sefirot donde señala la flecha, que tiene que ver con la vida social, con la vida familiar, con la vida sexual, con el desarrollo de la personalidad. Bueno, Yesod es realmente el fundamento para lo que somos, para lo que queremos ser, para lo que estábamos diseñados a hacer y cómo a lo mejor ese diseño lo vamos perdiendo. Entonces, bueno, a Inés hemos hablado de un día desarrollar solamente Sefirot por Sefirot, pero Yesod y Tiferet son unas de las más grandes Sefirot en donde si nosotros realmente logramos entender lo que es Yesod y entender todas esas dimensiones con las cuales nosotros tenemos que sortear en la vida, es decir, la pareja, me siento bien con la pareja, soy feliz,
La infelicidad que vive una persona al lado de una persona que no ama, por ejemplo, es algo tan martirizante, es el infierno. Y se va a convertir en un infierno en hogar, hijos desnutridos, digamos, emocionalmente, y de ahí van a salir una serie de problemas y de circunstancias sociales que realmente no, a la gente no nos permite sentir que este es el reino. O sea, ¿cómo va a ser este el reino? ¿Cómo va a ser? Entonces, es clave entender eso. Eh, Me voy rápido porque, y eso, una de las cosas importantísimas es analizar el ego. ¿Qué es el ego? Un ego desequilibrado nos lleva a ser totalmente egoístas, nos creamos imágenes falsas de nosotros mismos. Aquí como es la pregunta que también les lanzo rápidamente es, ¿cómo me estoy viendo? ¿Cómo me miro yo a mí misma? ¿Cómo desde mi adentro miro el afuera? Y empiezo a juzgar muchas cosas y muchas veces es un autojuicio que critica y que me degrada tanto y que realmente no es esa la mirada correcta. Y esa es una mirada que va a salir del ego, es decir, el ego nos las juega y nos pone muchos autogoles. Eh, La enfermedad en realidad es el último resultado producido en el cuerpo y muchas enfermedades a nivel somático y a nivel emocional van a tener una raíz justamente en Yesod, cuando no podemos entender lo que significa, cómo resuelvo un problema. Si yo tengo una situación difícil, ¿para qué es esa situación difícil? ¿Cómo no caigo en depresión? ¿Cómo comprendo que algo difícil es porque me está empujando para que yo pueda ser más fuerte, para que yo pueda tener más firmeza, para que yo pueda tener muchísimo más equilibrio? Pero claro, como no lo vemos así, la persona tiende a hundirse en un hoyo sin salida de desesperación que es la depresión. Entonces, aquí están en Yesod las dificultades de aceptación, de autorreconocimiento, están las dependencias. ¿Cómo confundo el amor con la dependencia? En este tiempo de pandemia que se muere el padre, que se muere alguien de la familia, ese duelo tan lacerante que hay. Entonces, ¿cómo entiendo la muerte? Si yo no tengo dependencia, si yo no tengo apego, voy a mirar la muerte desde otra visión que me va a ayudar a elevar mi conciencia y que no me va a destruir como con una mala mirada la muerte puede destruir tanto. Están desde los problemas de enfermedades nerviosas como la bulimia, la anorexia, la angustia, la obesidad, los miedos exagerados, es decir, todo esto está en Yesod, ¿no? Bueno, aquí he puesto, el gato dice, y el amor pregunta, ¿qué puedo dar? Y el egoísmo responde, ¿qué gano yo? Entonces, bueno, es un resumen, ¿no? De toda esta faceta egoica que hace mucho daño y que daña a nivel personal y a nivel familiar. Luego tenemos Hod, que es acá la sefirá de Hod, esta sefirot. Y aquí tenemos que analizar lo que es el lenguaje, los silencios, las pautas, las interpretaciones. Es decir, el lenguaje, sabemos que con una palabra podemos construir o con una palabra podemos destruir. Nosotros tenemos un acercamiento a alguien como madre, por ejemplo, o destruyo o construyo la autoestima del hijo. Y si soy maestra y bueno, en el área que esté, entonces es súper importante analizar en Yesod la palabra. Y el juicio, aquí yo he puesto en Levítico 19:35, dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida, balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Entonces, Jod es sumamente importante analizarlo. La vida y la muerte se hallan en la lengua, eso está en los Proverbios 18:21. El lado oscuro del lenguaje estructurado es la mentira, es el engaño, es el embuste, es el fraude, es la traición. Entonces, ¿cómo podemos ir destruyendo con la palabra? Y quien engaña al otro, acordémonos que primero se autoengaña. Entonces, la transgresión de Jod es esto. Cuando hay una transgresión con el lenguaje, estamos debilitando la autoestima, estamos sin poder muchas veces enfrentar la mentira.
O cuando hay una mentira en una relación matrimonial, cómo esa mentira viene como una espada a cortar todo lo que hay, a lacerar, a destruir. Entonces, en Yesod, en Jod, es aprender a no herir a través de la lengua. Netzach tiene también que ver con el lenguaje, pero aquí ya es el lenguaje artístico, este es Netzach. Y nos trae la emoción del arte, la creación a través de la pintura, de la danza, de la escultura, de la música. Es un lenguaje mucho más íntimo, que es más difícil de expresarlo en palabras. El sentimiento, lo que la gente está sintiendo adentro, es mucho más difícil. Y hay personas que no tienen características artísticas, entonces está como muy, sin poder salir una energía que es imperiosamente importante que salga. Entonces en Netzach alcanzamos la victoria cuando podemos reconocer con claridad nuestras propias emociones y cuando podemos transmitir a los demás. A veces yo en mis casos de pacientes miro que puede haber un matrimonio que se quiere mucho, pero no se saben expresar, no hay el gesto, no hay la palabra, no hay ese lenguaje corporal. El lenguaje corporal también está dentro de Netzach. Y si es que eso falta, la comunicación se va limitando, se va coartando mucho. Entonces, he puesto aquí sobre los puntos Hammer. Los puntos Hammer pertenecen a la nueva medicina germánica, por ejemplo, y cómo explica cuando hay una noticia de súbito, que es una noticia negativa, la persona no pudo expresar ni hablando, ni llorando, ni de ninguna manera esa entrada de una energía negativa a través de la voz de alguien puede provocar un punto en el cerebro y según se ha estudiado, estos puntos después vienen a ser los causantes inclusive de enfermedades tan fuertes como es el cáncer. Entonces, fíjense ustedes la importancia de manejar bien las sefirot, de entender bien este mapa que tenemos para que nos acerque a ser nosotros lo más parecido al diseño que nos crearon arriba, ¿no? Porque nos crearon realmente para vivir sanos y para vivir felices. Entonces, lo no expresado es expulsado de forma automática. El psicoanálisis explica esto a través de las pulsiones, los actos fallidos, cuando a veces está todo bien en una relación y cuando de pronto uno de los dos se exaspera y se enoja y sale y grita, o sea, ¿dónde está eso? Sí, dentro de la conciencia todo estuvo bien, o dentro de la razón, pero un acto fallido es algo que estaba dentro y que pulsaba por salir, algo así como la erupción de un gran volcán. Entonces, todo esto es Netzach. Estamos en Tiferet, tiene que ver, Tiferet es esta sefirot central que si hablamos de que Yesod, esta de abajo, es tan compleja y es tan amplia, tan complicada y hay tantas facetas humanas que se relacionan con Yesod, con Tiferet, que tiene muchísimos canales de conexión, porque lo que ustedes ven aquí, estas rayitas que unen a las diferentes sefirot, Tiferet se relaciona absolutamente con todas las sefirot. Entonces, este es el centro del árbol de la vida. Y realmente hay que comprender cómo estamos funcionando en la faceta de Tiferet para entender cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos, cómo nos estamos relacionando con los demás, con la vida, cómo estamos proyectando nuestra personalidad. ¿Qué nos está haciendo falta? Porque si, por ejemplo, en Tiferet me falta seguridad personal, voy a pedirle a Yesod que me dé su fuerza, pero Yesod lo que me puede dar es lo egoico, por ejemplo. Entonces ahí me voy a quedar atascada sin poder dimensionar hacia arriba. Y la idea es dimensionar hacia arriba, porque eso significa entender la vida, entenderme, ampliar mi nivel de conciencia y empezar a trabajar por mi propio tikkun, es decir, por mi propia corrección, que a su vez esa corrección va a ayudar a corregir al universo. Hay una frase hermosa en la Cábala que dice, la corrección del tikkun olam, es decir, la corrección del mundo, empieza con un solo hombre. Y ojalá ese hombre o mujer seamos cada uno de nosotros. Entonces, por eso es súper importante entender el árbol de la vida. Y dentro de lo que nos ocupa
Inés, me voy a ir saltando porque si no quiero llegar a la segunda parte. Tienes todavía 10 minutos para terminar esta segunda parte. Para terminar la primera parte. La segunda. No, la segunda, pero estoy en la primera. Ay, Entonces me voy a saltar porque sí, tranquila, quiero... todo lo que Esto al fin y al cabo hay en libros, pero la segunda es como el contenido más, un poco de la experiencia y todo que les quiero entregar. Nos vamos a saltar las sefirot, o voy a ir diciendo muy poco de cada una. De Tiferet ya hemos hablado, Geburah es esta roja de aquí, y Geburah tiene que ver con los límites que tenemos, cómo dominamos nuestro instinto, pero ese instinto tiene que ser, ese instinto de sabernos dominar también dentro de un equilibrio, porque cuando hay el desequilibrio de Geburah, por ejemplo, en los regímenes sociales vamos a tener lo dictatorial, a nivel personal, muchas veces la violencia, ¿no? La violencia verbal o la violencia física es una falta de dominio, es una falta de ponerse autolímites en Geburah. Geburah es excelente también con sus límites, sin severidad extrema, sin estados dictatoriales, sin el terrorismo, sin odio, ¿no? Sino con un equilibrio de aprender a decir no. Gesed está acá, tiene que ver con el amor. Y aquí también es súper importante esta tefirot porque a veces nos deslizamos. Entonces es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta frase se encuentra 2 veces, por ejemplo, en la Biblia, tanto en el Levítico como en Mateo, es decir, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es un error bien grande cuando la persona ama más al otro que lo que se ama a sí mismo. Entonces va a haber una descompensación, porque nadie puede amar a alguien si primero no se está amando. Si la misericordia empieza con uno mismo. Y les he puesto esto aquí, la cenicienta, ¿por qué? Porque hay gente que no se preocupa para nada de sí mismo y siempre está totalmente entregada al otro, sin recibir nada a cambio. Entonces va a haber una descompensación total de la personalidad, una infravaloración, una autoestima muy desequilibrada, y con una autoestima desequilibrada no podemos entrar a entender la conciencia, ¿no? Con una autoestima dañada no podemos elevar nuestro nivel de conciencia. Binah está sobre Geburah, está aquí, y es la que tiene que ver con el orden, es como decir la madre, es la casa, es todo lo que yo organizo, pero también a veces Binah tiende a ser demasiado rígida, demasiado severa, entonces puede entrar la inteligencia en un bucle mental y no poder salir de ahí. Por eso es que es súper importante, aquí tenemos un canal de unión con Jokmah, que Jokmah viene a ser la parte intuitiva, es esa sabiduría que si se une con Binah, entonces nos va a ayudar mucho a que Tiferet suba y la persona se sienta realmente dando, se sienta creciendo, se sienta feliz de vivir, se sienta estar. Y cuando las sefirot están trabajando en un nivel armónico, realmente no hay lugar a ninguna enfermedad depresiva. No hay lugar a que tengamos problemas de ansiedades, de autoestima baja, de que la gente se siente disminuida, de que, bueno, por eso es súper importante entender bien el árbol de la vida. Y luego de Binah tenemos a Jokmah. A Jokmah ya hablamos un poquito. Tiene que haber también aquí una sabiduría, comprender nuestra capacidad de dar al otro, un poco parecido a la de Gesed. Y pudiendo unir entre Binah y entre Jokmah, entonces desde Tiferet vamos a poder ascender hasta Keter. Keter, que está acá, que es la sefirot de arriba, que es en realidad la que siempre nos está inyectando ganas de hacer, usted puede, usted es capaz, usted puede llegar a... Entonces esa parte de Keter es realmente importante. Pensamos que llegamos, pero todavía no hemos llegado y tenemos que seguir alcanzando y avanzando lo que nos vamos proponiendo en el sentido de nuestra vida. Entonces, entre las virtudes de Keter está comprender la unidad energética de la divinidad,
Y para comprender esta unidad energética de la divinidad, tenemos que nosotros mismos primero sentirnos dentro de nosotros esa unidad, aceptando nuestras limitaciones, nuestra propia finitud. Cuando, por ejemplo, alguien no puede superar la muerte, es que no acepta la finitud. Hay clipats en las sefirot de abajo, entonces. Keter nos está ayudando a potenciar el desarrollo, nuestro desarrollo integral, intelectual. Tiene que haber una unidad entre lo que es nuestro pensamiento y la energía divina. Es lo que en Cábala se va a llamar un estado hermoso de meditación, que es el Debekut. Es como sentir un estado de unidad entre mi yo con el infinito. Entonces, si llego a sentir eso, esa sola energía de sentirlo realmente viene a sanar todas las porciones de mi cuerpo. Todo lo que yo puedo ver, todo lo que yo puedo sentir, todo lo que no escucho, pero está dentro. Y la vida empieza a tener empezamos a tener una visión diferente de la vida. Vamos a tener una sensación de plenitud y vamos a entender que la vida siempre es un proceso de desarrollo. O sea, siempre estamos caminando no hemos llegado todavía. Entonces, también Clipa tiene, Keter tiene Clipa, es decir, tiene defectos. Y es cuando ya hay algo en la persona que viene fallando desde las otras sefirot, que es, ¿para qué avanzar? Hay mucha gente que dice, ¿y para qué avanzar si me voy a morir? ¿O para qué conseguir algo si no lo voy a disfrutar yo ya me voy a morir? Y dejo a una serie de gente que me sigue que son todos ingratos y que no se merecen, y entonces es como me voy cerrando en el yo, ¿no? He oído de muchos padres decir eso, entonces yo, ¿para qué voy a dejar a mis hijos tarea de ingratos que son? Bueno, entonces son visiones sesgadas y son visiones negativas. Cuando la persona cree que sus objetivos se han difumado, o cuando se cree haberlos cumplido todos. Es decir, pensar que hemos llegado, que hemos cumplido con la misión encargada de la vida, tampoco es objetivo, porque la vida está en camino y la vida se sigue haciendo, la vida se sigue construyendo. Es decir, nosotros no somos, nosotros estamos construyéndonos y haciéndonos. Y es algo hermoso sentir que también el universo no está hecho, el universo se está construyendo. Y cuando se habla de que Dios dice yo soy el que soy, es yo me estoy haciendo el que me estoy haciendo. Es decir, estamos en un proceso dinámico, cambiante, nos estamos construyendo absolutamente todos y absolutamente todos los minutos y todos los segundos de la vida. Entonces, el árbol de la vida, que es esta representación que vemos acá, realmente también lo tenemos dentro de nuestro cuerpo. Aquí estamos con nuestro árbol de la vida. Entonces, si nosotros queremos funcionar bien y queremos gozar de salud, tenemos que conocer justamente cuál es ese árbol de la vida. Entonces, ya entrando en la segunda parte, los aspectos terapéuticos es aceptar nuestra realidad, nuestras experiencias, nuestra historia, conocernos, resolver nuestros conflictos, sumar nuestra experiencia. Si alguien le pregunta realmente quién es usted, nosotros a veces no podemos contestar quiénes somos, o nos vamos a responder porque yo soy Ruth, o porque yo soy médica, o porque no. Es que esa es la pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? Es no cómo me llamo, no es qué hago, sino que realmente quién soy. Y cuando podemos hacernos esta pregunta en un espacio de silencio, en un espacio que nos regalemos a nosotros, entonces vamos a querer ir entendiendo qué somos. Y sí les invitaría a ustedes en cuanto a todo este apuro que hasta aquí he hablado, sí se pregunten quién soy. Porque desde aquí viene la salud. Dios le dijo a Adán, ¿en dónde estás? Pero no se refería a dónde estaba en el lugar del Edén, sino que Dios, cuando le preguntó esto a Adán, se refería, ¿dónde está Adán dentro de su propia conciencia? Y es lo mismo que ahora yo me pregunto, ¿dónde estoy? ¿En qué lugar estoy dentro de mi propia conciencia?
No importa el lugar geográfico, no importa lo que es, dónde estoy, cómo estoy. Yo me estoy perdiendo entre la selva, estoy perdiéndome en la selva pavimentada en las grandes ciudades. No me estoy hallando, no me estoy encontrando. Entonces, si estoy perdido de mí, ¿qué le va a pasar a mi cuerpo? Mi cuerpo físico se va a enfermar. Y si yo no sé dónde estoy en mi conciencia, mi cuerpo emocional también se va a enfermar. Y entonces ahí viene la despersonalización, viene el sentirme inferior a los demás o el sentirme superior, viene la tristeza, viene el vacío existencial, viene la depresión y pueden venir un sinnúmero de enfermedades mentales más, mentales y físicas. Pero si es que yo sé dónde estoy y me encuentro y me busco, entonces el cuerpo también responde de forma diferente. Cuando nosotros habitamos más las culpas, ¿no? O sea, nosotros dejamos un gran espacio y nosotros empezamos a habitamos las culpas, habitamos los apegos, habitamos los miedos. Pero esto no significa que nos estemos habitando a nosotros en lo que realmente somos. ¿Cuánta gente yo conozco que viene, por ejemplo, a la consulta? Y yo pongo como ejemplo de mi trabajo, porque es lo más cercano. Pero conozco gente que viene con un problema que le ha tumbado la vida entera. Y cuando yo le pregunto, ¿y dónde está esa raíz de ese problema? Ah, es que hace 20 años pasó esto, esto y esto. Hace 20 años. Entonces, ¿en dónde he estado? He estado culpando al otro, anulándome, porque el que culpa al otro se anula a sí mismo. Me estoy anulando. Solo vivo de afuera. Solo vivo la forma. Pero no estoy viviendo adentro, que adentro está la vida. Adentro está la vida, dentro mío está la vida. Afuera es donde yo manifiesto. Lo esencial yo no veo. Nosotros no podemos ver lo esencial, a menos que trabajemos para ver lo esencial. Y esa es la invitación de la Cábala. Nos está invitando a que miremos lo esencial. Entonces, yo les cuento que ¿quién tuvo depresión en la historia? La primera persona que tuvo depresión en la historia fue Adán. Él fue el primer depresivo en la historia. Entonces, fíjense que tan vieja es la depresión como tan vieja es la raza humana. ¿Por qué empezó con Adán la depresión? Y esto es súper importante y es un drama que nosotros todo el mundo repetimos. Y como hemos venido a ayudar a subir a Adán, tenemos que entender esto en nosotros, porque también Adán quiere elevarse dentro de nosotros. Java o Eva quiere elevarse dentro de nosotras. Están dando de psicología, ven, mira, Marta. Benedina, por favor. Una amiga del... Cerrar tu micrófono. Gracias. Entonces, Adán, ¿por qué entró en depresión? Porque Adán se alejó. Ok, gracias. Adán se alejó de sí mismo. Por eso entró en depresión Adán. Adán no entró en depresión porque metafóricamente probó la manzana. Adán entró en depresión el momento en que él se alejó de sí mismo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos abandonamos? Nos abandonamos, nos dejamos. Entonces, en ese espacio que nuestra alma tiene que ocupar, ¿quién ocupa ese espacio? Porque nada puede estar vacío. La energía nunca está vacía. Entonces, ahí me llena la culpa, ahí me va a llenar el odio, ese desazón que la gente tiene de la vida. Eso está llenando, ¿pero por qué? Porque yo me abandoné. Entonces, ¿qué pasó con Adán cuando se abandonó? Él se juzgó. Adán se juzgó. Y ese juicio tan severo y negativo que él tuvo sobre sí mismo es lo que le hizo caer, es lo que hizo que él se deje. Y eso es lo que pasa. Por ejemplo, un joven que por curiosidad, llevado por la presión del grupo de amigos, empezó a fumar,
marihuana, por ejemplo, que es de lo más benigno. Y se culpó. Empezó después, como ya se sintió culpable, el joven empezó a abandonarse, empezó a dejarse y empieza a culparse y empieza a caer más en el hoyo profundo, por ejemplo, de las dependencias de las drogas a todo nivel. ¿Por qué? No en sí porque fumó una vez, sino porque se sintió tan mal y se juzgó tan mal y se abandonó. ¿Qué pasa que cuando hay conflictos familiares, cuando hay conflictos en una relación de pareja, que todo venía bien y de pronto se destruye la pareja y es tan triste que se destruya una relación de hogar? Es una de las cosas más tristes. La familia es la célula básica de la sociedad, pero ahora también esa célula está enferma. Entonces, ¿qué hace cuando un cónyuge con el otro empieza a través de Hot, por ejemplo, la mentira o el engaño? El que miente o el que engaña empieza a culpabilizarse tanto y empieza a abandonarse. Entonces el problema se resquebraja mucho y le pasa lo que le pasó a Adán, porque Adán, después de que él se dejó a sí mismo, dice la Kabbalah que él pasó 130 años viviendo una vida de error en error, de error tras error. Adán no estuvo haciendo lo que tenía que haber hecho. ¿Pero por qué? Porque él se dejó, porque la culpa lo llevó a vivir otro tipo de situaciones en donde él iba de caída en caída. Entonces, aquí hay que diferenciar entre lo que es juzgar y entre lo que es asumir. Un juicio lleva a agrandar mucho más la situación problemática o le lleva a una persona a agrandar muchísimo más su depresión, porque hay un juicio negativo, un remordimiento, una culpa muy severa. Es muy diferente a mirar el hecho sin juzgar, el hecho, el que sea. Eso significa empezar a integrar en mí, empezar a asumir ese error para rectificarlo. Pero lo hago desde un punto de vista en que no hay un quiebre interior, desde el punto de vista en donde no hay un abandono interior, sino donde hay más bien la valentía de reconocer lo que hice y de decir, yo vivo en la tierra y no en el cielo, y en la tierra existe la imperfección, existe el error. Un ejemplo fácil, a un niño que está aprendiendo a hacer las letras, se equivoca y se equivoca, y el niño por lo general no le dan un esferográfico, sino que le dan un lápiz. ¿Y por qué creen que el lápiz tiene una goma de borrar? Es para borrar y para corregir. Entonces es lo mismo en la vida. Tenemos una goma para borrar y corregir. Y entonces esto, un poco ya hablamos, ¿dónde estamos habitando? ¿Dónde estoy habitando yo? Cuando yo habito más fuera de mí, no me habito, estoy más pendiente de lo que pasa afuera, más pendiente del otro, la moda, la política, todo lo de afuera, el mundo de los actores de Hollywood, bueno, todo, desde la vecina, pero menos estoy adentro mío. Entonces no estoy viviendo, estoy pasando la vida, estoy existiendo, pero hay una gran diferencia entre existir y entre vivir. Entonces estamos llamados a la vida. Y eso de estar llamados a la vida tiene que ver con la mirada, ¿no? O sea, yo estoy mirando desde afuera, yo estoy mirando hacia afuera. Pero si yo miro desde adentro, voy a tener otra mirada. Por ejemplo, sobre el error del hijo, del cónyuge, del hermano, de quien sea. Entonces voy a mirar desde adentro, desde el corazón. Y voy a evitar el juicio. Y voy a reconciliar con una mirada diferente. Entonces, la mirada se construye. La mirada, ojalá fuese que aprendiéramos a mirar, como se dice más íntimamente, con los ojos del corazón. Pues estaríamos mirando lo esencial. Porque además casi nadie mira lo esencial, o sea, muy poca gente puede mirar lo esencial. Nosotros miramos la manifestación.
yo le miro a Inés, que es la que le estoy mirando ahorita. Yo le miro a Inés, pero yo estoy mirando la forma de ella, la manifestación que ella tiene. Si yo quiero mirar lo esencial de Inés, yo tengo que conversar con ella, pero sin juicio, sino recibir lo que ella me da y yo entregar lo que yo tengo. Entonces ahí realmente se va a hacer un conocernos mutuamente, un enlace mutuamente. Y nosotros tenemos un mundo de relaciones, nosotros nos estamos relacionando todos con todos. Nadie vive ermitañamente solo. Nos relacionamos inclusive con las cosas, nos relacionamos con el clima, nos relacionamos con los alimentos, nos relacionamos con mi gato, yo me relaciono y, o sea, es eso. ¿Cómo quiero ver adentro? ¿Cómo quiero ver eso que no puedo a simple vista? Luz, me has pedido que te avise, yo te aviso, pero yo creo humildemente, te pido que sigas hablando de esto porque es realmente precioso, por lo menos a mí me lo parece, y lo que falte ya haremos otra reunión, creo, porque no podemos... Vamos, Inés, entonces sí. Creo yo. Bueno, entonces lo que yo miro está afuera y es la proyección de lo que yo tengo dentro. Entonces, bueno, yo les he elegido, este es un fango y realmente en la foto he querido poner no un fango grosero, sino un fango bonito, porque justamente ahí viene la cuestión, o sea, yo puedo mirar mi vida propia, o sea, la propia vida hecha un fango, confusiones, desatinos, prostituciones, o sea, lo que sea, es un fango. Pero la cosa es, con ese fango, ¿cómo le doy la vuelta? ¿Cómo cómo hago de ese fango la materia prima para algo hermoso? Mientras el fango esté más podrido, va a darnos la flor más hermosa. Sí, la naturaleza tiene esa capacidad de doblar las cosas, de sacar todo lo bueno de todo lo malo o de todo lo aparentemente malo. Entonces, en relación a la persona está, en el fango está metida el potencial. Ese potencial, el potencial no me pertenece. Así como realmente a mí no me pertenece nada. No me pertenece este tiempo, no es mío. No, y qué bueno que estemos aquí reunidas hablando de estas cosas que la intención es que ayuden a rectificarnos, por lo menos nosotras mismas, o nosotros. Entonces, no me pertenece nada. El potencial es con el diseño que bajé, pero que aquí abajo lo perdí, me olvidé. ¿Por qué? Porque tengo emociones que corresponden a mi cuerpo emocional que se ubican en el universo de Yetzirah, que eso podemos un día hablar, y porque tengo una Sefirot que se llama Yesod, que si no la conozco, no la comprendo, no puedo superar. Entonces ahí está escondido mi potencial, ahí está escondido. Pero no significa que se haya perdido. Está y la tarea en la vida es descubrirla. No importa si ya tengo 60, no importa si ya tengo 70 años, no importa. No importa si he malgastado la vida, no importa. No, lo importante es entender a qué vine. Y no me refiero a que vine, o sea, yo no vine para ser médica, no vine para ser mamá, no vine para ser hija. Vine también para eso. Pero hay una misión súper importante que justamente se relaciona con el potencial y el potencial está en el alma. Entonces, nosotros aprendemos como a ver la vida en blanco y negro y la vida no es blanco y negro. No es blanco y negro. O sea, no podemos dividir esto sí es bueno en mí y esto es pésimo en mí. Tenemos que entrar a la vida a mirar que la vida tiene éxtasis. Y yo le he puesto el arco iris porque la vida no es blanco y negro. La vida es a colores. Entonces, cuando yo quiero entrar a la vida, realmente quiero sentirme viva, quiero salir del juicio y entrar a perdonarme y entrar a vivir, no a sobrevivir. Entro en el gusto por vivir, el éxtasis. Yo sí les pediría que ahora, más tardecito, coman algo, pero que realmente les guste y se pongan en la boca y les saboreen y
digan, esta soy yo. Esto me gusta hacer, esta soy yo, porque solamente desde ese éxtasis que nos gusta hacer es donde damos y también es donde aceptamos al otro, donde sanamos. Porque yo no me como algo que no me guste, así algo amargo, a lo mejor por un remedio casero, y no, los remedios son bien ricos, porque sanan, ¿no? Pero yo me como algo riquísimo. Si estoy a gusto con la vida, estoy dando, estoy recibiendo, estoy creciendo, estoy en ese éxtasis a lo que me invita la vida. Y la vida es éxtasis. Si la vida no es amargura. Entonces ahí sanamos, porque la sanación está en sanar nuestras células. ¿Cuándo hay depresión? Cuando hay amargura. Cuando hay un no saber para qué vivo. Cuando la gente llega el día y dice, mejor me quedo en mi cama porque no tengo para qué levantarme, no tengo, mi objetivo perdí, se enterró en el fango. Entonces, esos son los detalles. Entonces, ¿qué vive dentro de nosotros? Ya estamos viendo, no vive ese blanco y negro, sino que vive ese arco iris. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Quién viva dentro de mí? Y hablamos, ¿no? Dejo que viva dentro de mí el rencor, dejo que viva dentro de mí el odio, o dejo que dentro de mí viva la alegría, y cuando yo dejo que viva dentro de mí la alegría, también estoy viviendo la salud. Entonces, eso es lo que en Cábala sería reconectar con el alma. Ya yo reconecto con esa alma que me está aquí al lado rodeando y que quiere entrar a mí, que yo no le dejo porque odio, porque tengo miedo. No, o sea, el alma quiere entrar, quiere habitarnos, quiere su espacio. El cuerpo es lo que viste al alma. Y el cuerpo es lo que viste a un alma divina, porque el alma no es de origen terrenal, es de origen divino, está en el universo más alto, que se llama Atzilut o Briah, en donde está realmente raíces del infinito. Entonces, cuando yo permito que mi alma habite mi cuerpo, estoy permitiendo que el infinito me habite. En otras palabras, el infinito es Dios. Entonces, somos hechura ¿para qué? Dios se hizo a un lado, dice la Kabbalah en el Simsum, ¿para qué? Para Él experimentar la vida desde nuestros ojos, para absorber el olor de la naturaleza desde nuestra nariz, para sentir la tibieza desde nuestros poros, para sentir que es amar al otro desde nosotros. Entonces hay que escucharle al alma para saber para qué estamos aquí. Si no le escuchamos al alma, la humanidad lamentablemente está de mal en peor. Y somos parte de la humanidad. Somos humanidad también. Entonces el propósito de nuestra vida es vivir ese propósito, Y ser felices cuando descubrimos a qué hemos venido. Y qué bueno que cuando descubrimos a qué hemos venido, de pronto esté acorde con la profesión que hemos elegido, porque también la profesión se elige desde el subconsciente. O a través de la profesión, justamente hicimos algo que no nos gustaba mucho, y eso nos dio espacio a buscar lo que sí nos gusta. Entonces, la idea es que ojalá nadie se regrese al otro lado de la eternidad sin haber vivido acá. Porque acuérdese, no es lo mismo vivir que existir. Ruth, querida, siento ser la del tiempo, pero me has encomendado hoy esta misión. Ya. Son las 9:20, llevamos 1 hora 5 minutos. Ya, entonces ya acabó. Entonces, ¿qué? Vamos a dejar espacio a las preguntas, por si alguien quiere preguntar, por favor, que lo haga en el chat y lo vamos leyendo, o bien tú o bien yo, y para contestar a todos. Entonces, ¿qué me sana? ¿Qué me sana? Es cuando yo justamente dejo habitar al reino de los cielos dentro de mí. El reino de los cielos, la metáfora es dejo de habitar dentro de mí al infinito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, ha sido una exposición preciosa.
Además te digo que da gusto oírte hablar con tanta pasión de lo que hablas, ¿no? Y la verdad que... Gracias. Y Pues, creo que es la ambición de mi vida, preguntas. entonces estoy en el turno de las preguntas. Si alguien quiere preguntar, pues no tiene sino que escribir en el chat y Ruth pues irá contestando. Comentarte que antes de eso alguien que nos dice, Susana, el ego es nuestro yo y hay que hacer diferencia entre el ego y el yo. ¿Sí? Si lo puedes explicar, por favor, Ruth. Sí, claro. El ego sale en auxilio del yo cuando el yo es débil. Si el ego no es lo mismo, el ego es una característica de la personalidad que de alguna manera está quitándole el espacio al yo. Pero cuando el ego se hace más fuerte que el yo, es cuando el yo es muy débil. Entonces, por ejemplo, una persona con una autoestima que no esté bien trabajada, que no esté bien desarrollada, no quiere sentirse mal en un grupo. Entonces va a ser la arrogante, va a ser la que hable de sí misma, va a ser la que diga todas sus mejores características, cuando realmente, si la gente le conoce, no necesita decirlo. Mario Sabán, que es mi profesor de Cábala, dice, el ego es súper necesario hasta los 40 años de edad. Y él nos explica por qué razón. El ego, por ejemplo, en un niño, en un adolescente, de los 40 para abajo es muy necesario, porque en base al ego se va a formar la personalidad en cuanto vaya logrando ponerse los límites entre Geburah y Gesed, por ejemplo. Pero después de los 40 años, cuando una persona ya tiene que empezar a mirar hacia adentro, a su autorrealización y a su sentido de trascendencia, el ego tiene que irse haciendo pequeño, porque el ego tiene que irle dejando lugar a que la esencia de la conciencia sea la que se va desarrollando. Inclusive el yo se va empequeñeciendo y es ya la conciencia en el sentido del darse al otro o el de empezar a trabajar realmente aquello para qué he venido al mundo, lo que tiene que empezar a ser más grande. También preguntan cómo se puede hacer para armonizar todas las sefirot del árbol. Ruth. Un minutito, porque quiero verles a las... Ah, perfecto. Sí. Hola, Ruth. Sí, creo que sí, nos podemos ver si quisiera verles y ser un poquito más. Galería. Ahora, la que te veo a vos en grandes atines. Porque es la persona que habla en ese momento la que se ve. Pero si lo Ya. pones arriba a vista en galería, los puedes ver a todos. Hecho, listo. Vale. Pues A te ver. pregunto eso, ¿no? ¿Cómo se pueden armonizar todas las esferas del árbol? Ya, con el conocimiento primero. Si no conocemos qué significan las sefirot, cuáles son las características de cada una de ellas, es dificilísimo que podamos trabajarlas en conjunto. Entonces es importante la primera fase, que es el conocimiento racional, el conocimiento teórico. Después se va a ir abriendo el conocimiento intuitivo y luego las sefirot se van encadenando unas con otras, se van relacionando las unas con las otras. Celia nos comenta que en el árbol que nos has mostrado, que es el árbol de la Kabbalah hebrea, te faltan 2 senderos. Las diagonales que van de Binah a Gesed y de Jochma a Geburah. Para el futuro, porque después en el siguiente árbol estaban todos los senderos. Bueno, a lo mejor sí fue un error, pero en el árbol que estaba trabajando creo que estaban todos los senderos. Me preguntan también que si nos podrías pasar, aparte de la grabación, el archivo de esto que has estado mostrando, de estas diapositivas. Claro, yo le puedo pasar a Inés y Inés es la maga que se encarga de hacer el resto. Gracias. Bueno, tienes un montón de cosas muy bonitas, transmites con mucha dulzura y compasión, se nota que lo vives mientras lo cuentas. Muchísimas gracias, mujer apasionada, interesante, eres una maravilla. Mil gracias, Ruth. Preguntaba esto porque soy una persona que hago teatro y manejo el yo como actriz y el ego es lo que quiero representar con una conciencia personal. Ah, qué interesante. Y
Bueno, a propósito, yo voy a lanzar también una idea que sabe Inés, y yo estoy buscando de pronto poetas que escriban, cabalistas que escriban poesía. Creo que tienes a alguien, ¿no? Y sí, yo tengo a alguien ya, pero estoy buscando más gente, Desde porque aquí. la idea es hacer un libro de poesía colectiva, pero dentro de la poesía de la cábala, cábala y poesía. Entonces, por favor, corran la voz, si es que ustedes escriben, avísenme, y si no, ayúdenme a encontrar gente para lograr hacer este proyectito. El proyecto es muy bonito, ya tienes a Esther, que también te va a echar una mano, la tienes ahí en un ladito, ¿la ves? María Esther Cruz, ¿la ves? ¿No? Pues Ah, María Esther, hola. Qué gusto, María Esther, que estés. una bellísima idea de construir un libro de poesía cabalística. Bueno, vais a ser unas crack, ya verás. Nedina nos dice, el alma es importante siempre que cada día se retroalimente. ¿Cómo podemos hacer si vivimos de momentos difíciles? A veces el alma no entiende. No, el alma entiende. Lo que no entiende es el cuerpo, la mente, el ego. El alma entiende siempre, y el problema es que cuando no hay esa conexión o ese encuentro de nuestro ego con el alma, o de nuestra personalidad con el alma, es el problema. La personalidad es algo que construimos en la tierra, en la vida, y en definitiva, por más brillante personalidad que sea, la personalidad es algo transitorio. El alma es rectora, digamos así, en relación a la personalidad, y el alma, a diferencia de la transitoriedad de la personalidad, el alma es eterna. No es infinita en relación al infinito, el alma un día se va a acabar, pero en relación al cuerpo físico y a la personalidad, el alma es eterna.